Para esta tercera lección vamos a ver el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y algunos otros conceptos como lo son la caída libre. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, por sus siglas MRUA, también puede ser conocido como movimiento rectilíneo uniformemente variado. Es un movimiento justamente rectilíneo, pero con aceleración constante y siempre distinta de cero. Para este tipo de movimientos vamos a tener un concepto clave que es la caída libre. Esta caída libre se da cuando uno de los objetos se deja caer y no encuentra ningún obstáculo en su camino, es decir, que tanto la fricción como el aire es despreciable. Y así vamos a saber que la aceleración será siempre constante. Se cumplen siempre las siguientes propiedades. La trayectoria es una línea recta y por lo tanto la aceleración normal es cero. La velocidad instantánea cambia su módulo de manera uniforme, es decir, aumenta o disminuye en la misma cantidad por unidad de tiempo. Y así, la aceleración tangencial es constante. Por ello, la aceleración media coincide con la aceleración instantánea para cualquier periodo estudiado. Cuando su trayectoria es una línea recta y su aceleración constante distinta de cero, se está hablando siempre de uno de este tipo de movimientos. Es decir, su velocidad aumenta o disminuye de manera uniforme al módulo. Por ejemplo, aquí vemos un auto en el que cada segmento va aumentando de 2 a 2 segundos o de 1, dependiendo de cómo se considere. Sin embargo, la aceleración es siempre la misma para cada uno de estos, es decir, entre periodos de tiempo, aunque la distancia se ve mayor, esto es porque la aceleración se va manteniendo y por lo tanto la velocidad va aumentando. Las ecuaciones para este tipo de modelo serían una para velocidad, una para distancia y otra para la aceleración. Aquí, la V representa las velocidades, la A representa las aceleraciones, la T el tiempo de estudio y las X la posición o distancia recorrida en el mismo tiempo de estudio. Es por eso que siempre se pone la T en estas dos ecuaciones. Sin embargo, para la A, como ya hemos hablado anteriormente, será siempre una constante. Veamos un ejemplo para poder explicar mejor todos los temas que ya se mencionaron. Un ciclista comienza su paseo y al cabo de 10 segundos su velocidad es de 7.2 km/h. En ese instante ve aproximarse un perro y comienza a frenar durante 6 segundos hasta que la bicicleta se detiene completamente. Vamos a calcular la aceleración hasta que comienza a frenar, es decir, los primeros 10 segundos, la aceleración con la que se frena, es decir, los últimos 6 segundos, y el espacio total recorrido. Este va a abarcar desde el segundo 0 hasta el segundo 16. Lo primero que vamos a hacer es vaciar todos los datos que ya nos brindaron. Anteriormente ya vimos lo que es el plano cartesiano, entonces podemos decir que aquí tenemos nuestro origen con tiempo, velocidad y distancia en 0. El enunciado nos dice que recorremos durante 10 segundos a una velocidad de 7.2 km/h, mas no sabemos a qué distancia estamos. Al terminar, tenemos 16 segundos, que son los 6 segundos de freno, y justamente como estamos en freno, llegamos nuevamente al 0, al igual que al inicio. Tampoco sabemos qué distancia estamos. Lo primero que notamos es que aquí nos dan 7.2 km/h. Debemos recordar que en el sistema internacional la velocidad tiene como unidades el metro sobre segundo. Entonces, lo primero que debemos de realizar es la conversión de unidades. Tomaremos entonces los 7.2 km/h que nos da el enunciado y lo vamos a transformar a metros sobre segundo.
Lo logramos sabiendo que 1 kilómetro tiene 1000 metros y que 1 hora tiene 3600 segundos. Al realizar las operaciones de 7.2 por 1000 y eso dividirlo entre 3600 nos da de coeficiente 2. El kilómetro con el kilómetro se va, al igual que las horas, y nos queda metros sobre segundo. Entonces es equivalente a decir 7.2 kilómetros sobre hora, una velocidad de 2 metros sobre segundo. Teniendo ya todas nuestras unidades en el mismo sistema, podemos comenzar con las operaciones. El inciso A habla de la aceleración hasta que se comienza a frenar. Tenemos de datos entonces que nuestra velocidad inicial es de 0 metros sobre segundo, nuestro tiempo es de 10 segundos y nuestra velocidad final es de 2 metros sobre segundo, la cual acabamos de calcular en el paso anterior. Para poder obtener esto vamos a utilizar la ecuación de aceleración. Sabemos que la aceleración es una constante, entonces de las ecuaciones que vimos anteriormente, es decir, solamente que es una constante no nos es funcional, así que lo que vamos a realizar será un despeje. De la ecuación de la velocidad, tenemos que la velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración multiplicada por el tiempo. Si despejamos, tendríamos que la aceleración es igual a la velocidad, hablando siempre de la velocidad final, menos la velocidad inicial y esto dividido sobre el tiempo. Estos tres datos ya los conocemos en el estudio que estamos realizando, entonces lo único que vamos a hacer va a ser la sustitución de datos en la ecuación que ya tenemos. Y así tendríamos que la aceleración son los 2 metros sobre segundo, que es a los 10 segundos, menos la inicial, que era nula, sobre los 10 segundos de transcurso. Y así tendríamos que nuestra aceleración es de 2 décimos o de 0.2 metros sobre segundo al cuadrado. Esta es la unidad de la aceleración. Y así cubriríamos lo que es el inciso A. Si recordamos, el inciso B habla igual de una aceleración, pero del momento de freno, es decir, del segundo 10 al segundo 16. Aquí, por el contrario, sí tenemos una velocidad inicial diferente de 0, pues sabemos que en el segundo 10 ya estábamos manejando los 2 metros sobre segundo. Sin embargo, nuestra velocidad final nuevamente es de 0 metros sobre segundo. Por eso aquí las ecuaciones o los datos se ven distintos. El tiempo también se ve afectado porque únicamente recorrimos 6 segundos. Entonces, vamos a proceder con lo mismo que en el paso anterior, hacer solamente la sustitución de nuestros datos. Vamos a encontrar entonces que nuestra velocidad es de los 0 metros sobre segundo, nuestra velocidad inicial que se va a restar son los 2 metros sobre segundo y el tiempo que está dividiendo son 6 segundos. Al hacer esta operación, notamos inmediatamente que nuestro coeficiente va a ser negativo. Un coeficiente negativo siempre hace referencia a una desaceleración. Esto se da porque estamos frenando, entonces tiene sentido. Y nuestra desaceleración sería de menos 1/3 de metros sobre segundo al cuadrado, que es lo mismo que menos 0.33 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, para nuestro tercer inciso, lo vamos a hacer en dos partes. Tenemos un primer segmento en el que vamos acelerando y un segundo segmento en el que vamos desacelerando. El estudio del primer segmento tiene una posición inicial de 0, una velocidad inicial de 0, un tiempo de 10 segundos y la aceleración que ya calculamos con anterioridad de 0.2 metros sobre segundo al cuadrado. Pero esta ecuación ya no nos es funcional porque si notamos, ni en la de velocidad ni en la de aceleración tenemos la constante de la distancia o el espacio recorrido. Entonces vamos a utilizar una nueva ecuación. Nuestra ecuación de posición dice que la posición va a ser igual a la posición inicial
más la velocidad inicial que está multiplicada por el tiempo, más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Solamente el último coeficiente es el que se va a dividir entre 2. Y si notamos, todos estos datos ya los conocemos en nuestro área de estudio actual. Así que vamos a proceder a realizar la sustitución de datos en nuestra nueva ecuación de posición. Y así tendríamos que x es igual a 0 metros más 0 metros sobre segundo multiplicado por 10 segundos más los 0.2 de la aceleración multiplicados por los 10 segundos al cuadrado y eso dividido entre 2. El primer término es nulo. Para el segundo término sabemos que cualquier número multiplicado por 0 siempre va a ser 0. Y después tendríamos el punto 2 por el 10 al cuadrado. 10 al cuadrado son 100. Entonces punto 2 por 100 nos da 20 y eso dividido entre 2 nos da el resultado de los 10 metros. Eso sería para el primer segmento, es decir, lo que se recorre del tiempo 0 segundos hasta los 10 segundos, que es donde se encuentra el perro. Ahora, nuestro segundo segmento de estudio sería justamente cuando ocurre la desaceleración, es decir, de los 10 a los 16 segundos. Tenemos nuevamente como datos, vamos a considerar que no conocemos esta distancia, es decir, la vamos a hacer 0. La velocidad sí la conocemos, que son los 2 metros sobre segundo, y el tiempo son los 6 segundos de diferencia que hay entre los 10 y los 16, mientras que la aceleración es la desaceleración que ya habíamos calculado anteriormente. Haciendo nuevamente la sustitución de datos, tendríamos ahora que la x se va a ver con el 0 que nosotros intuimos que no conocemos de aquí, más las 2 metros sobre segundo multiplicado por los 6 segundos, más la desaceleración del menos 0.33 metros sobre segundo al cuadrado, que va a estar multiplicado por 6 segundos que vamos a elevar al cuadrado, y después eso lo vamos a dividir entre 2. Nuestro primer término es nulo nuevamente. Vamos a realizar la multiplicación de los 2 metros por los 6 segundos y vamos a tener un 12. Sin embargo, aquí vamos a tener un coeficiente negativo al tener la desaceleración. Entonces, al multiplicar el 36 de elevar el 6 al cuadrado por el punto 33, dividirlo entre 2 y después hacer la operación correspondiente con este 12, vamos a tener 6.06 metros. Es decir, los primeros 10 segundos recorrimos 10 metros y los últimos 6 segundos recorrimos 6.6 metros. Nuestra distancia total recorrida, o nuestra xt, la vamos a encontrar al sumar la x inicial o la primera x que encontramos más la segunda x que encontramos, es decir, nuestros 10 metros más los 6.06 metros que encontramos aquí. Al hacer la suma, como ambos ya están en metros, obtendríamos simplemente 16.06 metros. Así que nuestro ciclista inició en 0 segundos con una velocidad nula y con una distancia recorrida de 0. Después de 10 segundos, estuvo recorriendo a una velocidad de 2 metros sobre segundo, recorrimos 10 metros con una aceleración constante, es decir, que durante los 10 segundos fue acelerando 0.2 metros sobre segundo al cuadrado. Se encuentra con el perro y comienza a desacelerar durante 6 segundos. Así llega nuevamente a su estado de reposo en 0, recorriendo 6.06 metros durante esos 6 segundos. Es decir, en 16 segundos recorrió 16.06 metros.